tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Botánico, el programa donde hablamos acerca de las últimas actualidades en botánica y sobre todo de la mano de los especialistas. Y ya saben, como siempre, tenemos grandes invitados. Un tema súper importante el día de hoy para todos los fanáticos de las plantas carnívoras, para los biólogos, para los bioquímicos, para todos los interesados, inclusive hasta en la parte médica, porque el día de hoy la verdad tenemos una gran invitada de lujo, un súper tema. Y la verdad agradecemos mucho, como siempre, su participación. Me presento, soy Juan Jorge Avilés, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Historia Social AC. Y también está con nosotros Marisol Vargas Corona, yo soy bióloga y soy la directora de Flora en el Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social. Y como bien lo mencionas, Juan, la verdad es que es un súper tema muy interesante porque esto de las plantas carnívoras es algo que muchos, pues sí, se apasionan mucho por este tema, pero hay muchos otros que desconocen, entonces, ¿qué mejor que hablar de esto con una experta? Claro, y sobre todo que no solamente estamos hablando aquí de conservación, coleccionismo, cultivo in vitro, sino algo más allá, sino aplicaciones que necesitamos y sobre todo necesitamos jóvenes que emprendan en el ámbito de la biomédica, de la bioquímica y que mejor a través de estas plantas. ¿Y qué crees, mi estimada Marisol? También nos acompaña a la distancia, en el otro lado del estudio, a nuestro queridísimo Eric Michel García Flores, director y fundador de Plantalia. ¿Qué tal, mi estimado Eric? ¿Cómo estás? Tal? Bien, buenas noches aquí en una edición más de algo tan emocionante como es pues el tema plantas, medio ambiente y ahora en una ramificación muy interesante y pues lo interesante, ¿no? Cómo vamos de nuestra flora al microscopio, al laboratorio y cómo se regresa pues muchos beneficios, ¿no? Entonces, gran oportunidad para conocer y pues muchas gracias Elizabeth por estar con nosotros. Fíjate que es muy importante lo que en un momento más nos va a platicar nuestra ponente invitada del día de hoy. Sobre todo recordarles que hace 15 días que tuvimos también la participación del autor sobre el tema del libro publicado apenas en las bibliotecas Porrúa sobre las plantas medicinales de las banquetas de la Ciudad de México, solamente para recordarles que ya están a la venta y sobre todo... Vayan por él, vayan por él. Sí, exactamente, apoyar al gremio biológico, que en realidad es muy importante, es yo creo que fundamental también inculcar esto a nuestra familia. Digo que está padre también invertir en otras cuestiones tal vez un poquito más banales, ya saben, la revista de los chismes, cosas así de ese tipo, pero también hay que inculcar Sí. en nuestra familia que podamos tener todos esta guía y la verdad que agradecemos mucho. Recuerden también comprar el libro de plantas carnívoras de Argentina, que también estuvo aquí el autor dentro de este programa. Y sobre todo siempre lo que buscamos es que Botánico sea un espacio para ti, botánico, para ti, biólogo, científico, que tengas un tema de hablar y que sea, y darlo a conocer a la comunidad, pues este es tu espacio. Y pues vamos a dar inicio yo creo que a esta sesión. No sé si nos puedas ayudar, mi estimada Marisol, a Claro. presentar a nuestra ponente el día de hoy. Recuerden enviar sus preguntas, estamos totalmente en vivo transmitiendo desde la Ciudad de México para todo Iberoamérica, desde las instalaciones del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Historia Social AC. También saludos a la producción que está aquí atrás de nosotros, a Oscar Besares y a Aurora Mendiola, que están al pendiente de cada una de sus preguntas. Adelante, Marisol. Bueno, pues vamos a presentar a una querida amiga, Elizabeth Rojas Siniestra. Ella es nacida en Tlaquepaque, Jalisco. Se le presentó la oportunidad de estudiar la carrera de biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN en la Ciudad de México. Gustosa por el área de la biotecnología vegetal, principalmente al cultivo de plantas carnívoras. También le apasiona el área de la microbiología. En 2019 presentó su examen profesional con el título Determinación de la actividad antimicrobiana por un extracto etanólico de Pinguicola moranensis Kuhn, lentibulariaceae. Durante la pandemia se ha dedicado a dar regularizaciones a jóvenes sobre temas relacionados a la biología. En sus tiempos libres dibuja a lápiz con estilógrafos a animales y plantas y le gusta dar caminatas en bosques, acampar. Le encantan las mascotas, principalmente los roedores o lagomorfos. Muy bien, bienvenida, Bienvenida, Elizabeth. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Pues muy bien, muy contentos, la verdad, como siempre. De hecho, quiero referir un tema para no omitirlo. Hace poquito publicó Aldo, que es parte del comité organizador de estudiantes de biología. Y en efecto, de hecho, déjenme decirles que nosotros conocimos el trabajo de Elizabeth en el Congreso Estudiantil de Biología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.
Y la verdad que pues cada vez va avanzando más este tema. También invitarlos porque ya va a ser el primer congreso mexicano de estudiantes de biología, ya respaldado por el Colegio de Biólogos, también respaldado por el Instituto Mexicano de Fauna Flora Social AC y por supuesto por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y muchas más facultades. Y así como Elizabeth, que se animaron a dar a conocer su trabajo, queremos también ver todo el trabajo de las nuevas generaciones de biólogos. Y qué mejor y qué padre que tú te avientes y sobre todo el ser ahí dedicado parte de tu vida a investigar estas plantas, no solamente de lo clásico que tenemos en México, que son el coleccionismo, el cultivo de tejidos vegetales, la conservación, sino algo muy específico que es la biología aplicada a ciertos aspectos y sobre todo para los que también nos dedicamos a la medicina, entender las propiedades antibióticas, antimicrobianas de esta planta, pues es fundamental, sobre todo que estamos viendo ahorita una de las crisis sanitarias a nivel mundial y que tenemos una gran resistencia también por parte de los patógenos que afectan a las personas por infecciones secundarias. Entonces, qué mejor que el desarrollo de nuevas tecnologías. Adelante, Elizabeth, el micrófono es todo tuyo. Les agradezco mucho. Y sí, Jorge, tocas un tema muy importante que es la resistencia. Entonces, bueno. Sí, sobre todo como contexto, no sé si te acuerdas, mi estimado Eric Marisol, que hace unos años que la gente se empezó a enojar mucho que porque decían, ¿cómo que ya no voy a poder comprar antibióticos en la farmacia? ¿Cómo que va a ser a través de receta médica? Y esto pues era algo muy importante porque la resistencia antimicrobiana pues es uno de los mayores retos que enfrentamos. Y ahorita le estamos sufriendo con la pandemia. No quiero ver el tema de la generación de superbacterias, super resistentes bacterias nosocomiales, que la verdad pueden ser un grave peligro. Así es, Juan. Todo lo que estás mencionando es muy importante. También es muy interesante porque ya se han dado incluso avisos por parte de la OMS, por parte de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, que se impulse a más científicos a ver nuevas alternativas. Entonces, ahorita les voy a mostrar qué es lo que pues se ha hecho, y durante el tiempo que yo estuve investigando, pues se hicieron varias investigaciones, las cuales pues han brindado muchos frutos. Entonces, nada más que quiero saber si ya se ve la pantalla. No, todavía no lo vemos. Todavía no. No. En la parte inferior, exactamente, muy bien. Excelente, Perfecto. muy bien. Ya se ve. ¿Sí? Okay. Si nos puedes ayudar nada más a ponerlo en presentación de pantalla completa, mi estimada bióloga Elizabeth. Claro que sí. Está un poco lenta mi máquina. No te preocupes. Es parte de estar en un programa totalmente en vivo para ustedes. Que a la verdad agradecemos mucho a la audiencia. Compartan la transmisión. Mándenle saludos a Elizabeth, a los compañeros ahí de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, también a los de la FES Iztacala, porque pues también, sí, ¿no? ya también es colega. Facultad de Ciencias, pues la veíamos vamos a Xochimilco. Sí, la verdad estaba tanto en ENCEBE como en Iztacala. Sí. Hice muy buenas amistades en ambas universidades. Fue muy bonito, la verdad, la parte universitaria. Me gustó, a pesar de que llevaba muchas materias y es mucha dedicación, mucho tiempo a la biología, la verdad, pero lo vale. Y eso que no alcanzamos luego a ver todo. Sí, la verdad es que es bastante amplio el temario de biología, entonces, es difícil verlo todo. No, y sobre Exacto. todo... Perfecto, ya está en pantalla completa, ya se ve muy bien. Excelente. Ahora sí, Elizabeth, platícanos. Bueno, pues yo, el título como tal de mi trabajo de tesis fue la determinación antimicrobiana por un extracto metanólico de Pinicola maranensis Kun. Lo realicé en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el Laboratorio de Fisiología Vegetal, y como asesora tuve a la maestra en Ciencias Nora Beatriz Medina Yaritz y de coasesora a la doctora Roxana Olvera Ramírez, que les mando un enorme abrazo, un
muy bellos recuerdos tuve con las profesoras. Pero les mando muchos saludos porque gracias a ellas, pues pude hacer esta investigación y pues hay veces que como que no se da esa oportunidad. Entonces, yo les comentaba a las profesoras que tenía pues curiosidad de ver por qué cuando a mí me regalaban las plantas o las llegaba a comprar por colección, pues veía los insectos atrapados, pero no veía que se infectaban o que les creciera como que algún hongo, ¿no? Entonces, pues eso me causaba como que un poco de interés. Entonces empecé a leer un poquito más y pues encontré muchas cosas que ahorita pues vamos a ver. Y bueno, nada más como manera de introducción, es muy importante recalcar que en nuestro país hay una gran variedad de... Es un México país mega diverso, sí, Sí. exactamente. Muletilla de todo biólogo. Sí. Pero es que hay un 10% de este grupo de plantas insectívoras que han sido reportadas mundialmente. Pero eso fue reportado en el 2011. Hace un día se salió una nota de que ya se incluyó otra planta carnívora y hasta el 2021, en marzo de este mismo año, ya van registradas 110 especies del género Pinguícola. Cuando yo hice la tesis, se tenían registrado 88. Entonces ya ha habido un aumento de nuevas especies y pues actualmente en México se concentran 51 de esas 110. Wow. Entonces, pues muchos científicos y botánicos mexicanos pues han mencionado que la mayor concentración y abundancia de estas plantas es en la región fisiográfica y geológica de la Sierra Madre Oriental. Es algo lindo porque, bueno, y algo complicado en este caso porque nosotros como biólogos para encontrar estas plantas nos exponemos porque las encontramos en zonas que pues hay veces que ni siquiera podemos pasar, ya que se encuentran en las laderas rocosas. Entonces tiende a ser una expedición pues un poco peligrosa para nosotros. Y pues yo creo que sí hay también muchas otras especies que todavía pues no han sido descritas. Y algo importante que quería recalcar es que pues una planta insectívora, pues, o también conocida como carnívora, es capaz de capturar y nutrirse de insectos porque ellas viven en lugares que son pobres en nutrientes, como son los pantanos, las laderas rocosas, como les mencionaba, y las turberas. Y hay un montón de este grupo, son muchísimas, pero algo interesante dentro de la evolución de estas plantas pues es también la trampa, ¿no? O sea que tenemos los pelos pegajosos, como la tenemos en la A, las que tienen las formas de jarros, otras que tienen movimiento, en este caso como bisagra, que es la Diana hemosípula o la Venus atrapamoscas, y las acuáticas, en este caso que son de succión, como la aldrobanda o la utricularia. Y algo bonito de mi trabajo fue que pues escogí violeta de Barranca por lo mismo de que la flor tiende a ser muy bonita. Entonces era también cuando iba a campo, había veces que sí la podía ver, un poquito a lo lejos, pero la alcanzaba a ver. Por lo mismo de los colores de que su flor pues tiende a ser algo llamativa. Sí. Y algo también que pues es interesante es que estas plantas tienen pues glándulas que secretan estas gotitas de mucílago que atraen a los insectos y ahí es donde quedan adheridos. Y también es en la cuestión de su dimorfismo estacional, porque no todas las pingícolas lo tienen. O sea, en este caso, tiene tanto una roseta en una estación que es el invierno y el otro tipo de roseta que es durante el verano. Entonces, en mi trabajo, pues yo también ocupé la roseta de verano para lograr hacer el extracto.
Y algo también muy interesante que encontré es que en Grevenstuk en el 2010 menciona que hay 2 tipos de glándulas en la parte de la hoja de la pingícola. Entonces, lo interesante es que las glándulas sésiles que no secretan mucílago son las que van a absorber los nutrientes del insecto que ha quedado adherido gracias a las otras glándulas, que son estas de aquí, que sí secretan el mucílago. Entonces, bueno, yo no sabía eso hasta que igualmente empecé a investigarlo. Y pues también dentro de la importancia, que era lo que también decía Jorge a un principio, pues es hay muchos aficionados, me incluyo yo también, porque son muy bonitas, son muy atractivas y pues es una importancia económica dentro de la ornamenta. Pero también está la investigación científica en diferentes áreas como la microbiología, la fisiología vegetal, la física, la biogeografía y la evolución. Y algo interesante es que en otros países, por ejemplo en Suecia, han ocupado a las pingícolas, en este caso Pingicola vulgaris, la han ocupado para espesar la leche. Entonces, eso tiene una importancia dentro de la industria alimentaria. Y en otro país, por ejemplo, en este caso en Suiza, han ocupado otro tipo de planta carnívora, que en este caso es una Drosera rotundifolia, y hasta allá hay una patente, es un medicamento para combatir la tos, y de hecho hay suspensión infantil y suspensión adulta. Entonces, con esto, pues que leía, encontré que también en cuanto a la medicina tradicional, pues como nos decía el maestro en la sesión anterior, que pues se han identificado varios compuestos y la gente las ocupa porque se han aliviado de sus malestares, ¿no? Entonces, esto ha sido muy importante porque también dentro de la familia lentivulariaceae, que es en donde pertenece el género Pingicola, pues se han encontrado estas moléculas, estos metabolitos secundarios que se han ocupado para, pues, bueno, en este caso en la planta, para que pueda subsistir. En este caso, pues es algo pues muy interesante, ¿no? Porque pues debería de tener depredadores y prácticamente pues no los tiene por estas moléculas que se han encontrado. Una de ellas son los iridoides. Y con ello, pues quería llegar a la parte de que han sido capaces estas moléculas de destruir o inhibir el crecimiento de diferentes microorganismos, ya sean hongos, ya sean virus, bacterias, y entre otros parásitos. Y era lo que mencionaba un principio, que la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas e incluso también la OMS, pues en el 2018 lanzaron esta tabla, que son la lista de patógenos que nos afectan mucho a los humanos, principalmente en enfermedades respiratorias, y han impulsado y dieron la iniciativa para que pues guiaran a las próximas investigaciones a desarrollar pues nuevos antibióticos, porque pues la gente se sigue automedicando. Hay personas igual que pues digamos que les fían igualmente los medicamentos, y pues eso también no es lo correcto, vaya. Entonces, por eso mismo, pues mi objetivo del trabajo fue, dentro de todas estas investigaciones, pues determinar la presencia de una sustancia con actividad inhibitoria en el extracto de Pingicola moranensis. Para ver este efecto, pues lo que hice fue de las Pingicolas moranensis, principalmente las identifiqué con las claves de Zamudio, y pues las lavé, les quité si tenían tallo floral, igualmente quité raíces, las lavé, las dejé secar, fueron trituradas
y de ahí agregué lo que fue el metanol. También agregué ácido acético, lo dejé reposar durante 24 horas. Esto fue decantado pasado este tiempo y luego lo sometí a baño María. Y por último me quedó como una pasta, como lo podemos ver en la imagen, que era muy de color marrón café, muy oscura. Y para la resuspensión volví a ocupar el metanol y obtuve 40.1 mililitros del extracto. Para someterlo a la prueba de antimicrobiana, utilicé lo que fue Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. En una campana con las medidas de esterilidad, hice una siembra masiva en medio Müller-Hinton, que se ocupa precisamente para este tipo de pruebas de los antibiogramas, como lo tenemos en esta parte de aquí. Y bueno, por cada cepa pues hice 5 réplicas, en las cuales pues puse 3 discos que tenían el extracto, un testigo era el metanol, que lo puse al centro, y a un costado puse otro testigo que utilicé fue el cloranfenicol, que es un antibiótico de amplio espectro. Y a todo esto, bueno, lo dejé incubando a 37 grados Celsius durante 24 horas. Al paso de este tiempo observé la formación de halos de inhibición, como los que vemos aquí, y si los tenían, pues los medí. Y posteriormente hice una prueba estadística para ver si había diferencias significativas o no en el trabajo. ¿Y qué creen? Que sí lo tuvo. El extracto de la Pinguicola moranensis, pues sí tuvo efectos sobre estas 5 cepas. Claro que como aquí vemos en Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis, pues tuvo un efecto, o sea, sí lo tuvo, pero fue menor a diferencia de lo que fueron mis otras 3 cepas, que fue Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. Entonces eso fue lo padre de que pues sí salió el proyecto, claro, todo con tiempo y pues mucha paciencia. Y pues de esto podríamos decir que dentro de su hábitat, pues durante el proceso de captura, pues la planta en este caso logra digerir los nutrientes del insecto presentes, y las trampas raramente son infectadas porque tienen estos metabolitos secundarios, estos compuestos químicos que le ayudan a la misma planta. Y pues prácticamente eso sería todo en breve de lo que hice en el proyecto. Perfecto. No, la verdad que como siempre muy interesante, sobre todo esta última gráfica que no sé si pudieras exactamente, de hecho para la audiencia es muy importante que pueda identificar estas bacterias. De hecho en la gráfica estos metabolitos secundarios que tienen pues prácticamente esta actividad antimicrobiana, sobre todo pues que es la verdad pues bastante considerable. Cualquiera de estas gráficas y las podemos analizar, y sobre todo reconocer que Salmonella, Escherichia, las Pseudomonas, que son prácticamente pues bacterias que están presentes en los hospitales y que lamentablemente pues muchos pacientes se mueren por la resistencia bacteriana, por la antibioterapia que reciben. Es muy fuerte, es muy agresiva, y sobre todo si tienen una enfermedad crónica y lamentablemente las bacterias empiezan a generar resistencia ante los antibióticos comerciales, pues empiezan a presentar un problema muy grave y se pueden morir por una septicemia, que es una intoxicación generada por los metabolitos de las bacterias. Y aquí es donde radica yo creo que la importancia de tu trabajo, Elizabeth, como bióloga, porque estás dando no solamente una opción para poder sintetizar un nuevo metabolito. Esperemos que algún QFB, alguien de la industria farmacéutica que esté viendo esta transmisión, pues se acerque también contigo para pues poner en práctica todo esto. Sería muy interesante, sobre todo, que estos metabolitos puedan ser usados en el día a día de la medicina, tanto humana como veterinaria.
Y reconocer que aparte sería muy importante porque el hecho de que sean plantas endémicas mexicanas y que tengan esta propiedad también sea una revalorización muy buena para las plantas carnívoras que lamentablemente no han sido reconocidas como lo deben de ser. Son reconocidas en el ámbito del coleccionismo, pero eso es un 10% del 90% del potencial que tienen las plantas en taxonomía, en la parte cultural, en la parte de la etnobotánica, en la parte social, en la parte de arraigo, en la parte de identidad y también con reconocer a las plantas carnívoras en su importancia, en su nicho ecológico. Actualmente no conocemos a ciencia cierta los polinizadores, el delgado equilibrio que tienen dentro de los ecosistemas estas plantas y que es parte de nuestra riqueza, ¿no? Lamentablemente, pues ahorita tenemos algunas plantas del género pingüícola que ya se encuentran bajo estudios, por ejemplo, que ha realizado el ingeniero Pedro Nájera, que ya deberían de estar categorizadas dentro de la NOM, dentro de algunas de las clasificaciones de en riesgo o bajo protección especial, y que pues lamentablemente el hecho de que no estén estas plantas enlistadas en la NOM 059 o en CITES no implica que estén bien sus poblaciones, al contrario, sabemos que estas plantas se están perdiendo, la urbanización, la fragmentación del hábitat, el tráfico de estas mismas especies. Y lo que hay que hacer pues es apoyar, ¿no? Apoyar a los científicos mexicanos que se dedican al cultivo in vitro de estas plantas. Tenemos muchos de ellos, tenemos a Claudio, tenemos a Inán, tenemos a Isaac Reyes, tenemos al doctor Martín Mate en el INECOL y a todo el grupo que está asociado también con él, también a los alumnos del doctor Zamudio, que prácticamente si los sumamos todos los esfuerzos que se están haciendo en nuestro país podemos rescatar algo bastante amplio. ¿Cómo ves, mi estimado Eric, esta información? Claro, no, es súper importante y como rescato lo que mencionabas, replantearnos la búsqueda a través de la biodiversidad mexicana, que uno pensaría, ¿no? Justamente que en un año se pueden registrar cierto número de especies, pero vaya, el valor de solamente una especie puede detonar en muchos usos y todavía falta la evidencia de que cada año se registran nuevas especies en distintas familias botánicas, habla de que todavía hay un mundo por explorar y si una especie nos brinda estas sorpresas, pues creo que habría que seguir buscando y pues también invertir en la parte científica y de campo, que como ven, este es un gran caso y un gran ejemplo en el que el campo y el laboratorio están unidos y que pueden dar resultados muy, muy buenos. Yo creo que le acabas de dar al punto clave, Eric. Acabas de mencionarte una palabra importantísima que es el campo, que era lo que nos platicaba nuestro autor argentino sobre el género Filcoxia de plantas carnívoras, que también tiene un potencial muy importante para el control de nematodos. Y es importantísimo esto. Sí, Elizabeth, yo creo que también, la verdad es que me hiciste recordar mucho como que tiempos de la universidad, de cómo se presentan, sí, de cómo se presentan los trabajos y está padrísimo. Yo creo que, como bien lo mencionan, es un trabajo que hay que indagar mucho más, no nada más en pingüícola, sino en otras especies que seguramente tienen las mismas propiedades o propiedades muy similares. Pero me gustaría también saber, Eli, ¿por qué te gustaron las plantas carnívoras o cuál fue como que tu primer acercamiento con ellas? Ya vamos con esas preguntas. Sí. ¿Cuál fue la primera vez? Bueno, ¿en qué momento en tu vida te enteraste que existían plantas carnívoras? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Fíjense que mi hermana, una de mis hermanas me dice que cuando fuimos a una exposición tipo Animalia en Guadalajara, estaban esas plantitas. Y por más que me acuerdo, me quiero acordar, no las recuerdo. Ya hasta cuando pues me mudé para el Estado de México y conocí al padre de mi bendición, él fue el que empezó con el hobby, porque realmente saludos, a él Alfredo. Sí, saludos a Alfredo, que también le está haciendo también cultivo de tejidos. También hay que hacer también esa parte de reconocer también al biólogo Alfredo. Sí, y me empezó a regalar plantas
me las obsequiaba, me decía qué era lo que hacían y yo le decía, ay, están muy bonitas, están muy raras y me sorprendía mucho sobre todo de la forma que tenía la hoja. O sea, decía, pero ¿cómo puede una plantita hacer toda esa estructura y todavía logra hacer todo pues algo tan pequeño? Porque hay plantas que son muy pequeñas, por ejemplo, Pinguicola ciclosecta es muy chiquita y es muy bella y también puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces eso a mí me empezó como que a interesar y fue ahí donde a través de las plantas que me regalaba, que también iba a las exposiciones de Animalia, cuando iba igual a Iztacala, que ahí es donde tienen lo de cultivo de tejidos, principalmente con el profe Gerardito, que también le mando un saludo, pues también me empezó como que a llamar la atención. Y posteriormente, yo, ya cuando entré a la universidad, porque Alfredo entró primero, yo todavía no entraba ni a la UNAM ni al Politécnico. Ya en mis últimos intentos, pues quedé en el Poli y fue muy buena elección, la verdad. Me gusta mucho el Poli, la adoro. Y no encontraba como algo que me llamara la atención tan a fondo porque veíamos tronco común. Ya hasta como por tercer semestre tomé lo que fue plantas vasculares y me empezó a gustar, pero yo dentro de mi gusto por las mascotas, dentro de mi gusto por los animales, pues yo quería dedicarme con los lagomorfos. Luego tomé cordados y dije, ay, los tiburones. Luego tomaba otras materias y pues así me iba, ¿no? Los equinodermos y así. Entonces llegó un momento en el que tomé fisiología vegetal y entonces me encantó. O sea, fue una de las materias que disfruté mucho. Y como tenemos materias optativas a escoger ahí en la institución, estaba biotecnología vegetal y que la tomo y me encantó. Y dije, uy, creo que de aquí soy. Y ya, y de ahí le empecé a platicar a la profesora también me empezó a decir que sí, me sentí también muy a gusto, muy apoyada en este aspecto pues por todo el conjunto del laboratorio de fisiología vegetal de ahí del ENCEBE. Y así empezamos de poquito en poquito y me dijo, no, pues primero ponte a leer, ponte a buscar, porque pues tienes que justificar tu pregunta, o sea, de lo que quieres hacer, ¿no? Y yo, no, sí, profesora. Y pues sí hay información, pero a lo mejor en ese tiempo era un poquito más escasa. Y ahorita me doy cuenta que hay todavía más, hay más proyectos, hay más artículos científicos que hablan de los metabolitos secundarios ya encontrados en diferentes especies de plantas. Entonces eso es lo padre, que nuestro país tiene una gran concentración de estas plantas que se podrían hacer muchas cosas. Y algo también importante de lo que mencionaba Juan, era esto de que pues también deben de estar bajo protección porque mucha gente las extrae y pues eso tampoco está bien. Entonces, en esta cosa que sería, por ejemplo, como lo hacen en Suiza para espesar la leche, pues no van a extraer las plantas, no, al contrario, las cultivan y para hacer un cultivo algo rápido utilizan la micropropagación, o sea, la biotecnología vegetal como tal. Entonces son alternativas que se podrían dar también aquí en México para hacer algo así. O sea, se pueden hacer muchas cosas, hay muchos planes, pero pues también se necesita el presupuesto. O sea, son otras de las situaciones, ¿no? Que nos limitan a los científicos. De hecho, lo que comentas, Elizabeth, tienes toda la razón y aquí es donde radica la importancia del uso sostenible de nuestros recursos naturales. Cabe destacar a la audiencia, para quien no esté tan familiarizada con esto, en México existen solamente unos modelos únicos a nivel mundial que son los modelos de las unidades de manejo de conservación de la vida silvestre, que son las UMAS, y las PIMS, que es para el aprovechamiento precisamente de la fauna no endémica. En el caso de las sumas, pues solamente entran en este caso las especies que están dentro de la norma 059,
Pero ahorita, como acabas de mencionar, y el ejemplo que estás brindando en el extranjero, el hecho de que exista una cadena de valor asociada a la producción de estas plantas carnívoras, que no solamente en este caso el hecho de tener un invernadero con la producción de cultivo de tejidos vegetales de estas plantas, o en este caso un aprovechamiento extractivo, porque aquí todo depende del metabolito en qué parte se dé. Aquí lo importante es hacerlo de forma sostenible y que entender que el hecho de que podamos industrializar o sistematizar el metabolito secundario para el uso farmacéutico implica una cadena de muchos trabajos para biólogos, para bioquímicos, para transportistas, para médicos humanos, médicos veterinarios. Vamos, es impresionante la estrategia de derrama económica inclusive existente a través de, el uso de un metabolito de esta planta. Entonces, es aquí la importancia que pues, tratamos igual nosotros de impactar, de dar a conocer y que entendamos que siempre que cuando estudiemos también esta parte de la aplicación básica de las plantas, podemos generar este puente, porque creo que está pasando mucho en esto de las generaciones, y yo creo que esto es algo que nos enfrentamos mucho en ciencias, ¿no, mi estimado Eric? Que muchas veces se deja ya de lado la parte de la biología básica y todo el mundo se quiere ir a estudiar el marcador molecular de Sí. la mitocondria en una especie de bacteria que ni siquiera tenemos en nuestro país, pero que como es más utilizada para modelos patológicos de, no sé, alguna gastroenteritis X, ¿no? Entonces se pierde esto y lo que creo que hizo aquí Elizabeth fue tener un correcto equilibrio. Yo creo que es lo que deben de hacer los biólogos que están en formación, de agarrar un tema que les guste, que les apasione y aplicarlo, que tenga una aplicación y sobre todo lo pudo hacer muy bien Elizabeth. Dijo, a mí me gustan las plantas carnívoras, pero también me gustó el laboratorio y pude mezclar estas dos partes y sacar un provecho. Claro, sí, a mí también me gusta el campo, pero también notaba, o bueno, noto que sí me gusta mucho el laboratorio. Entonces, cuando dicen que eres más biólogo de campo, de laboratorio, ¿De bata o de bota? de bata o de botas, sí, pero pues también puedes usar la bata con botas, entonces Exacto. No más. tienes los pies más seguros, ¿no? Si te cae algún ácido, pues bueno, ya, te lo cubren por Sí. Yo creo que ese está muy bueno. Aquí le vamos a pasar el tip a la producción para que nos haga un meme que podamos sacar el día de mañana de el biólogo de bata con bota. Estaría padrísimo eso. Sí. Tú, Sí. Eric, mi estimado Eric, por ejemplo, tú en la parte de ciencias, que también igual eres una generación no tan vieja, ¿cómo ves esta parte de precisamente, porque ahorita está de moda lo molecular, ¿no? Y yo creo que Elizabeth es un claro ejemplo de que se puede mezclar tanto la biología básica, la biología de botánica, de campo y la biología de laboratorio. Sí, claro, o sea, yo creo que en una escala científica, desde la ciencia tradicional de taxonomía con Linneo, etcétera, pues esta ciencia ha evolucionado a un tema, pues, molecular y en este sentido, de cierta forma es joven. O sea, apenas todavía salen en las noticias las primeras, microfotografías de cierta parte, de cierto organismo, y que bueno, es parte de la ciencia en general, ¿no? Que evolucione con la tecnología, pues también retomar cosas que no estaban a nuestra vista, poder hacer análisis de composiciones orgánicas, etcétera. Entonces, creo que es el efecto de la ciencia, ¿no? A cada rato, por algo hay premio Nobel cada año, hay innovación, hay desarrollo, y pues creo que es válido, ¿no? Justamente lo que haces, Elizabeth, que es retomar lo que es clásico con lo que la ciencia misma hace, que es descubrir, 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 y que en su segundo paso, pues, brindar este beneficio a través de la investigación y estudios como este. Sí, oigan, antes de continuar, me gustaría leer unos saludos que hay por aquí de Aton Snyder, saludos desde la Ciudad de México, a Agar Chura,
Saludos desde Bolivia. Y Alfredo Cabil dice, burros y pumas sí pueden coexistir juntos. No, y se pueden reproducir también, ya lo vimos. Entonces, que es un Sí, super híbrido, ¿no? De estudio. Exactamente, pero fíjate qué bonito también esta filosofía, porque muchas veces yo creo que eso también es cosa ahora ya del pasado. Si algo bien hace el Congreso de Estudiantes de Biología y ya los congresos inclusivos de, sobre todo, que participen varias facultades, hay que recordar que la UNAM tiene diversas facultades o instituciones donde se imparte la carrera de biología, así como el IPN tiene la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, también hay otras universidades que tienen igual diferentes campus. Y hoy en día la biología, al igual que la medicina veterinaria, las ciencias ambientales, la ingeniería en biotecnología, la agroecología, el turismo sostenible, son carreras que están muy en boga, pues por toda la presión mediática que existe de canales como Animal Planet, Discovery Channel, o inclusive un poquito los más antiguos, pues bueno, se inspiraban con Steve Irwin, con Roberto Rojo, con diversas figuras que inspiraban al naturalismo, ¿no? Y qué mejor que las viejas generaciones que veían a David en los documentales famosos de National Geographic, y que pues prácticamente cada quien va marcando estos esquemas, ¿no? Y qué bueno que ahora ya están rompiendo esas barreras en cual pues biólogos de diferentes partes puedan convivir, puedan trabajar en conjunto. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque a diferencia de otros gremios, yo creo que los biólogos nos hace falta unificarnos todavía más. Así como los médicos humanos o los médicos veterinarios hacen sus congresos enormes, impresionantes. Cabe destacar que tanto en la medicina humana como en la medicina veterinaria hay congresos que tú vas y que prácticamente se vuelven la capital mundial de ese tema y tienes al mismo tiempo 30 conferencias en 30 salas diferentes en temas muy específicos, desde patología, medicina en pequeñas especies, en fauna silvestre, en finanzas, y es lo que nos hace falta yo creo que a la biología, y ese es uno de los campos que debemos de retomar, y la única forma de poder lograr es apoyar a las generaciones, apoyarnos entre los colegas, y sobre todo que podamos entender que necesitamos mucho de la divulgación de la ciencia, porque yo creo que también es otro de los errores, si no, no me vas a dejar mentir, Elizabeth, que también muchas veces la tesis, el trabajo de investigación se queda ahí en la biblioteca de la escuela, no la leen solamente muy poquitas personas y lamentablemente pues a veces se le hace caso más a otro tipo de figuras que no tienen relación a este medio, que les gustan las plantas, digo, hablando de forma general, de estos influencers famosos, y pues se pierde la esencia de la ciencia en México, ¿no? ¿A qué te has enfrentado, Elizabeth, con cuál fue el mayor reto de realizar este trabajo de licenciatura? Híjole, pues mayor reto fue que Así que pues tenía, ajá, dime. que incluso dijiste, que incluso pasó por tu mente que en algún momento pensaste, no, sabes que yo creo que voy a cambiar de tema porque por aquí no es. Híjole, fíjate que a mí me causaba mucha angustia porque sí es una realidad que no llegar a tener nada de resultados. Yo creo que esa es una parte porque pues también inviertes tu tiempo. O sea, yo recuerdo que me iba muy temprano, me levantaba a 4:30 de la mañana para llegar a la escuela, a las clases de las 7 de la mañana, y cuando salía de mi horario todavía me quedaba en el laboratorio para empezar con lo de la tesis. Entonces sí se necesita mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho compromiso con uno mismo y también con los profesores. ¿Por qué? Porque también te prestan las instalaciones, es también dinero que ellos invierten de sus propios pues bolsillos, porque hay veces que la institución no tiene el material. Entonces, eso es muy importante, la dedicación que uno mismo se debe de hacer y también hacia los maestros y también por respeto. Pero creo que mi mayor reto sí fue que tenía que quedarme todo un día en la escuela, todo un día, lloviera, hiciera mucho calor, el transporte, que luego hasta me atoraba 2 horas en un tramo muy chiquito porque estaba todo inundado, pero pues así es.
y es un amor que tú le vas teniendo a tu proyecto también. Pero fíjate que no llegué a pensar que quería cambiar de tema y quería todavía más y más, pero pues como les digo, había veces que pues no se tienen los materiales, el instrumento adecuado, los aparatos también, y eso, pues sí, hay veces que te limita, ¿no? A hacer tu proyecto, pero pues digo, lo que hice me gustó mucho y quedé muy satisfecho. Qué padre, yo creo que eso es lo más importante, Elizabeth, que te hayas sido contenta, que hayas aprendido un montón. Y también justo te iba a preguntar eso, o sea, ¿qué más crees que se pueda seguir como investigando con respecto a tu tema a lo mejor? Para darles ideas a los biólogos que nos están viendo y que no saben qué hacer con sus tesis. Que a lo mejor, no sé, que les des una idea de qué otro estudio se puede hacer que sea bastante interesante con respecto a pingüícola, por ejemplo. Y una reflexión antes de que se me olvide. Qué padre, Elizabeth, que tuviste esa oportunidad. Ya nos platicaste los sacrificios que tuviste que hacer para realizar este estudio, porque desafortunadamente muchos biólogos caen en este esquema de que, bueno, es que voy a estudiar eso o me voy a ir a tal laboratorio con tal investigador porque es el que me está ofreciendo una beca PAPIT del CONACYT, entonces pues voy a tener que estar investigando, no sé, X tema que no es lo que te apasiona y también es válido, ¿no? Porque también Claro. desafortunadamente la biología es muy difícil, es una ciencia que lamentablemente en nuestro Muy cara, país además. es muy cara para estudiarla, muy cara para hacer investigación y lamentablemente no es bien, bien pagada, ¿no? Pero sí, continuando con Sí, la pregunta de Marisol. pues mire, yo creo que podrían incluso hacer lo mismo con otras cepas y también aplicarlo con diferentes especies de pingüícolas, porque les mencionaba, hay un montón aquí en México. Incluso también utilizar otros solventes, porque el solvente que yo ocupé arrastra los metabolitos secundarios de cualquier planta. Si ustedes buscan así información en cuanto a plantas, para hacer extractos ocupan mucho el metanol, el etanol, el ácido acético, o sea, ocupan diferentes solventes. Entonces podrían incluso hacer esto y hacer al final como que una comparación. O sea, sería muy interesante hacerla, incluso qué solvente sería hasta el mejor para arrastrar todos esos metabolitos secundarios y también identificarlos. La parte de la identificación de estos metabolitos en estas plantas carnívoras mexicanas también sería muy interesante. Y también otra que al principio de la plática bien mencionaste es la parte de los polinizadores, porque pues también hay una interacción, o sea, debe de tener estas plantas algún tipo de polinizador que también no caiga en la trampa para que esto pueda pues dispersar, ¿no? O sea, su información con otras plantas y así poder pues preservar la especie en esa área, ¿no? Sí. Porque luego por sí solas pues no pueden. Y otra es de qué insectos son los que pues deben de caer ahora sí estrictamente en la trampa de estas plantas. Igual que sueltan a lo mejor algunas sustancias que puedan atraer a estos insectos y por eso caen en las trampas también sería algo interesante y esto podría ser entomológico, Claro. o sea, los que les gustan mucho los insectos pues también podrían partir de ahí y habría una relación planta-insecto. Esa sería otra. Sí. Yo también En, añadiría, yo creo que investigar acerca de los ácaros, ¿no? De las plantas carnívoras. sí, también. Mi tía Sí, me lo puso en la cabeza. Mi tía es acaróloga, entonces hablaba acerca de eso justamente. Me preguntó un día y fue como que, ore, no sé, vamos a investigar sobre eso. sí, es que no hay mucha información, o sea, realmente si ustedes buscan, la hay, pero es más como taxonómica. Ujú. Pocos artículos sí te mencionan y tienen teorías acerca de las plantas, de cómo le hacen para sobrevivir cuando caen en estrés,
cuando florecen, o sea, todo eso, pero así ya como que en la parte fisiológica, pues resulta ser todavía más interesante. Por ejemplo, lo de las glándulas, que son sésiles y las otras pedunculadas, eso yo la verdad no lo sabía. Hasta que lo leí, dije, wow, o sea, una se encarga de una cosa y la otra se encarga de la otra cosa, ¿no? Claro. Entonces sí es interesante, porque incluso cuando está en roseta de invierno, pues pierden el mucílago, precisamente también para no gastar energía. ¿Por qué? Porque la planta pues no, en ese tiempo pues está, digamos, enterrada, para que nos entiendan, y así pues no hay un gasto de energía como tal. A diferencia del verano es cuando obtiene mayor cantidad de nutrientes. Y es cuando tiene más la secreción del mismo mucílago. Entonces, sí, hay mucho por hacer, incluso también lo que a mí se me ocurría, pero digo, son plantas que hasta las raíces son demasiado pequeñas. Sí. Pero yo he visto de otras plantas que han hecho extractos de las raíces, de los tallos, de las flores, de las hojas, y con eso también comparan para ver cuáles tienen mayor cantidad de estos compuestos químicos que ayudan a ese efecto inhibitorio en este caso en bacterias, pero también lo han ocupado en hongos, y también sería interesante hacerlo en hongos. ¿Cuál es tu planta favorita dentro de las carnívoras, Elizabeth? Ay, qué difícil. Una nada más. Me gusta mucho Pinguécola ciclosecta. Es muy bonita, el color me encanta. Esos tonos pero lilas también, azulados. sí, es que es muy bonita, la verdad es muy bonita, y luego es tan pequeña que me da ternura, la verdad. pero yo creo que otra serían las droseras. También me gustan mucho las droseras por el mucílago. La filiformis me gusta mucho. Me gusta, y la prolífera. No, es que no tengo. Sí, todas, sí. No tengo. Sí, es que cada una tiene algo especial. Entonces, Totalmente de acuerdo. Sí, o sea, decidirte, y luego hay un montón, y luego las variedades, y dices, oye. Entonces sí es algo complicado, pero igual, o sea, entre los aficionados, que si eres team pingüícola, que si eres team sarracenia, y ahí hay la luchita, ¿no? De qué planta es mejor. La verdad que sí, la gran biodiversidad de plantas carnívoras no es una casualidad, al contrario, es una convergencia evolutiva sobre pues estas estrategias para adaptarse a lugares pobres de nutrientes, y sobre todo que las plantas hoy en día ocupan nichos que no ocuparían otras plantas y forman parte de los ecosistemas, y es fundamental entenderlas. Necesitamos, como bien lo mencionas, más información, más biólogos que se animen a eso, y nosotros siempre desde este espacio vamos a reconocer en particular, porque nos gustan mucho las plantas carnívoras, y sobre todo qué mejor que reconocer a los mexicanos, a las mexicanas que se la rifan haciendo esto, y ese espacio es para ustedes. Y a nombre de todo el equipo del Instituto Mexicano de Fauna Flora y Historia Social, AC, a nombre de Plantalia también, que está aquí Eric, a nombre de la Academia Internacional de Divulgación Científica, pues reconocemos tu trabajo, Elizabeth, y la verdad que nos da mucho gusto que sigas en esto, que sigas apoyándote. También reconocer la labor de tu esposo, porque es interesante conocer parejas de biólogos que se dediquen a la misma ruta de investigación. Qué mejor que destacarlos, y eso es lo que hay que hacer, hay que apoyarlos. Ya se nos está acabando el tiempo. Mi estimado Eric, ¿algo más que desees agregar? No, pues creo que fue un gran recorrido entre, pues justamente lo que comentábamos, botas y batas. Pues a ver qué otro accesorio se nos suma, ¿no? Con esto de que la ciencia es medio sorprendente. Pero sí, muy, muy contento de que se tenga esta combinación. Y pues muchas felicidades, Elizabeth, que esto sirva de inspiración tanto a instituciones como a gente, de apoyar pues mutuamente, ¿no? No dejar, y como biólogos también tomar la ciencia de todas partes, de todos los campos, para así, ¿por qué no?, poder hacer
estas combinaciones tan interesantes. Totalmente de acuerdo. Muchas Aquí gracias. también nos menciona saludos Lucina Guerrero, saludos desde Monterrey. Alfredo nos dice, ¿dónde se pueden adquirir estas plantas? Bueno, pues las pueden adquirir con Elizabeth, las pueden adquirir con Alfredo, las pueden adquirir con nosotros. Hay muchos cultivadores de plantas, nosotros tenemos muchas en in vitro. Y sobre todo que lo más importante es donde las compren, pues sí, que sean de preferencia, bueno, más bien no de preferencia, tienen que ser de cultivo, que no sean extraídas de su hábitat. Muy importante. Claro. Y fíjate, Eric, me quedo con esa reflexión que botas, bata y yo le agregaría un celular o una cámara haciendo referencia de lo importante de divulgar Ay, sí. tu trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cacarear, tenemos que decir al mundo lo que estamos trabajando. ¿Algo más que desees agregar, Elizabeth? Pues más que nada agradecerles a ustedes esta entrevista, esta plática. Hace mucho que no lo retomaba también por la situación de la pandemia, entonces me es complicado como que hablar con alguien que pues me pueda entender usando algunos pues sí, tecnicismos, ¿no? Pero pues les agradezco mucho igual a la audiencia, a los que nos acompañaron y pues sin duda también a Alfredo que me apoyó también mucho para mi proyecto de tesis y pues miren, nos quedamos juntos. Yo todavía recuerdo cuando llevé a Alfredo con Jonathan Landeros a que viera su primera planta carnívora en campo. Y mira, así tuvo un efecto magnífico. Y eso, de eso se trata. Sí, y yo creo que Alfredo ha ido así poniendo semillitas, porque yo estaba en la carrera y en algún momento compartimos una clase, creo que nada más fue, o no recuerdo bien, perdón, pero lo conocí poco tiempo y de hecho por él fue que también conocí a las plantas carnívoras. Él igual me habló de ellas y no sé qué, y de repente creo que por ahí le compré una que después se me murió al poquito tiempo porque no tenía ni idea de las plantas carnívoras, pero sí ha ido sembrando así semillitas, y qué padre que te apoya tanto, que están juntos, que se ven tan bien, están enamorados y ahora tienen un pequeñito que ahí va, tienen que también como que meterle este chip de la biología. Sí, a ver qué le gusta Sí. al pequeño Elías ahí todo, pero sí, sin duda, pues les agradezco mucho a todos, igual a mis amiguitos de diferentes lugares donde hemos hecho las grandes amistades, los que siguen, y pues también a mi familia, digo, mis papás y mis hermanas también me apoyaron mucho durante toda la parte universitaria, ¿no? Que también es importante el apoyo, el que nos echen porritas para que saquemos la carrera y no la dejemos a la mitad. Yo creo que es importante salir adelante con lo que ya empezamos y hacerle frente y seguir, continuar. Así es. Pues muchas gracias, Elizabeth, por estar aquí con nosotros. Nos quedamos con esa reflexión de que necesitamos mucho apoyo entre los científicos, entre los biólogos, botánicos, veterinarios, QFBs, médicos, Sí. todos los implicados en las áreas de las ciencias biológicas, de la salud, ambientales, veterinarias, químicas, que es un esfuerzo de todos. Lamentablemente la ciencia en México no está pasando un buen rato. Hemos ya desde varias décadas hemos arrastrado diversos déficits, y yo creo que es hoy más que nunca que necesitamos de la unión de cada uno de los científicos en nuestro país. Y bueno, reconocerte, este es tu espacio. Las veces que tú quieras regresar, aquí estamos para poder hablar de plantas carnívoras, de ciencia o de cualquier otra planta que te agrade. Pues aquí vamos a estar a la disposición. Cualquier planta que quieras investigar. Ahora pues ya tienes muchas mexicanas que investigar, entonces Sí. pues bueno, Sí. hay que echarle muchas ganas a eso. Muchas gracias como siempre, mi estimado Eric, director y fundador de Plantalia, que por cierto también decirles que otra vez se volvió a soltar el chisme del billete de 50 pesos del Sí. diseño que hizo aquí nuestro queridísimo Eric, que es un diseño como él lo anunció desde un principio en su imagen, que es un diseño no oficial, que es una adaptación creativa, y otra vez la vuelven a sacar como la imagen del billete de 50 pesos. Ojalá que el Banco de México pues igual ya tome acción, ya nos marquen aquí a Plantalia, al instituto, para que pues los asesoramos. Si ya se hizo viral esa imagen, pues qué mejor que hacer ahí un arreglo, estaría muy padre. Pero recuerden esto, que todo lo que también nosotros publicamos, tanto Plantalia como el instituto, pues busca generar conciencia a través de estrategias de impacto visual a favor del medio ambiente. Pues muy bien, Marisol, como siempre un placer. Muchas gracias, igual un placer. Gracias, Elizabeth, gracias a la audiencia, y los vemos en el siguiente programa. Así es, recuerden que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es la esperanza del coexistir, y nos vemos dentro de 15 días para hablar
de lo que más nos apasiona de plantas. Saludos a todos, nos vemos en la próxima.